Buenas tardes a todos, ha sido un gusto compartir este espacio dado por los seminarios, el intercambio que se ha producido y también la confección, la elaboración del libro, y agradezco particularmente a los compiladores por el esfuerzo que han hecho. En este capítulo, digamos, parto de algunas premisas como el rol de la agricultura familiar para la producción de alimentos y para la contribución a la seguridad y a la soberanía alimentaria, pero también las dificultades que tiene para acceder a ciertos mercados, particularmente para aquellos alimentos que son elaborados, por las exigencias que se plantean en materia sanitaria, que se han incrementado en los últimos tiempos, digamos, no solo por demandas de los consumidores, sino también por la emergencia de episodios críticos, de los cuales la pandemia del COVID es un ejemplo reciente, y por todo el proceso de convergencia de sistemas regulatorios a nivel mundial, básicamente plasmados en el Codex Alimentarius, que tienden a consolidar aquellos mercados que son funcionales a los alimentos producidos en gran escala. Entonces, este capítulo en particular desarrolla todo un análisis del proceso de incorporación de normativa diferenciada sobre la elaboración de alimentos de la agricultura familiar dentro de los ámbitos institucionales que están contemplados en Argentina para actualizar las normas del Código Alimentario. Básicamente la comisión que se llama CONAL, que tiene que ver con la elaboración de alimentos. Este es un proceso largo, este proceso de incorporación de normas diferenciadas, que arranca hacia fines de los años 2000, podríamos decir a partir de la jerarquización de la agricultura familiar como sujeto destinatario de políticas públicas, y que continúa en un contexto político diferente, dado por la definición, y en algunos casos vaciamiento, de las acciones orientadas a la agricultura familiar. Pero a pesar de todo, se ha dado ese proceso de incorporación de normas, que de alguna manera, como síntesis, podemos decir que coadyuvó a la visibilización y legitimación del sector. El enfoque que adopté en el capítulo tiene que ver con combinar por un lado el institucionalismo centrado en los actores, que permite dar importancia también a las coaliciones que se conforman en relación a determinados temas, y la conformación de advocacy coalitions en alguna forma, y esto combinado con aportes de la sociología de la traducción, que permite también dar importancia a los discursos que movilizan los actores, y la capacidad de enrolar a otros en lo que sus posicionamientos refiere. Fui analizando a lo largo del capítulo los factores que posibilitaron la incorporación de estas normas en el Código Alimentario Argentino, que básicamente son dos: el artículo 154 Water, que tiene que ver con los establecimientos elaboradores de productos, y por otro lado otro artículo referido a la elaboración de productos lácteos artesanales. Entonces, en materia de los factores que posibilitaron la incorporación de esta normativa, por un lado podríamos hablar de una ventana de oportunidad que se genera con la sanción de la Ley de Agricultura Familiar en el año 2014 en Argentina. Por otro lado, con la conformación de esquemas de gobernanza donde participan organizaciones de la agricultura familiar y otros actores públicos, y esto particularmente en el seno de la Comisión de Agricultura Familiar de SENASA, que es el organismo que tiene que ver con todo lo que tiene, con todo lo relacionado con la calidad e inocuidad alimentaria. Otro factor que fue importante para la sanción de estas normas es la existencia de ciertas instancias a nivel internacional, particularmente la Red de Agricultura Familiar, la REAF, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, que ha permitido que esta temática de la necesidad de generar normas sanitarias diferenciadas fuera considerada. Por otro lado, para posibilitar todo este proceso de incorporación de normas, fueron importantes ciertos antecedentes normativos a nivel de algunas provincias de Argentina, y también de otros países, particularmente Brasil, a través de la ANVISA, y de la Unión Europea también. Bueno, a lo largo de todo este análisis se pone de manifiesto cuáles fueron los actores que impulsaron la incorporación de estas normas,
particularmente el rol que adquirió la Coordinación de Agricultura Familiar de SENASA, y cuáles son los controversias acuerdos que se fueron dando a lo largo de todo este proceso, que como yo les señalaba antes, se dio a lo largo de dos periodos políticos muy diferenciados, uno que digamos, fomentaba o tenía una visión hacia la inclusión de la agricultura familiar, y otro más centrado en la búsqueda de la competitividad y la inserción en mercados internacionales. Todo este cambio de contexto incidió sobre el contenido y el alcance de la norma que finalmente se sancionó. Tengamos en cuenta que desde que se incorporó la propuesta, pasaron, hasta que realmente se sancionó la norma, pasaron efectivamente 4 años. Entonces, el cambio del contenido, uno podría decir que implicó una ampliación hacia arriba, porque la palabra agricultura familiar no existe como tal en la norma sancionada, sino que se habla de actividad agroalimentaria familiar. Y también incidió en cierta restricción en términos del tipo de alimentos incorporados o contemplados en la norma de flexibilización, que son aquellos de bajo riesgo, o sea, explícitamente se excluye todo lo relacionado con las carnes. Y también incluyó todo, si ya estoy terminando, el timing del proceso. Las flexibilizaciones contempladas en esta norma que les menciono básicamente tienen que ver con ciertos requisitos en materia de instalaciones que deben tener los establecimientos elaborados de la agricultura familiar. Digamos, se le permite estar exceptuado de ciertos requisitos, como por ejemplo tener baños para ambos sexos, guardarropas, y un requisito también que tiene que ver con la cantidad de metros cúbicos por operario, y puede, digamos, ser un lugar donde el productor mismo resida. No puede ser la cocina del productor, tiene que ser un ámbito específicamente dedicado a la elaboración. Como conclusión, digamos, todo este proceso permitió ver cómo, todo este análisis permitió ver todo este proceso que se generó alrededor de la confección de estas normas, y cómo el referencial sanitario de alguna forma fue el referencial dominante, que tienen que ver con una situación que de alguna forma excede a los propios actores que motorizaron la incorporación de las normas, que trataron de combinarlo con otro referencial más vinculado con la seguridad y especialmente con la soberanía alimentaria. Bueno, nuevamente agradezco y paso la palabra al resto de los colaboradores. Hasta luego.